En el día de hoy vamos a retomar algunos componentes relativos al pensamiento de García Pelayo, entre ellos todo lo relativo a la idea de la política. Por un lado, recordamos que la política puede ser vista desde dos perspectivas, una como una realidad, como una práctica, como la praxis, y por el otro como la disciplina que estudia todo lo relativo a esa práctica política. Cuando nos enfocamos en la política como realidad, podemos evidenciar su carácter ambivalente, es decir, su carácter dual. Por un lado, se presenta la tensión, la lucha, el conflicto, y por el otro lado, encontramos el orden, la justicia, la paz. Estas facetas se pueden observar en los distintos niveles de la vida, es decir, los niveles de realidad a los que hace referencia esa práctica política. Esta dualidad la encontramos entre estados, dentro de los estados, en los partidos políticos, dentro de los partidos políticos, entre las comunidades, dentro de las comunidades, en las personas, entre personas, bien sea por choque de intereses o bien sea por choques de ideologías. ¿Qué entendemos por ideología en principio? Para hacer aquí un inciso. Las ideologías son ese conjunto de ideas fundamentales de una persona o colectividad en una época determinada. Generalmente tienden a transformar un sistema político, social, económico o cultural existente. Una representación de la sociedad o la presentación de un programa político es lo que conlleva esa ideología. Son ejemplos de ideología el fascismo, el nacionalismo, la anarquía, mejor dicho, el anarquismo, el liberalismo o el comunismo. La realidad política puede presentarse entonces como una pugna entre fuerzas o grupos de fuerzas que entran en choque, en oposición, en antagonismo, o como un intento de encontrar cierto orden de convivencia bajo cuya forma se desarrolle el fluir de los actos políticos en lo que transcurre esa vida política. Es decir, buscando que ese choque entre fuerzas sea cada vez minimizado, controlado y realizado de manera cívica. Cuando vemos la política como disciplina, también encontramos la manifestación de esta dualidad. Y esto se ha visto desde el comienzo del pensamiento político. Ese pensamiento político ha estado dominado por dos imágenes también antagónicas sobre la naturaleza de la política. Cada una de ellas corresponde a dos perspectivas o intuiciones radicalmente distintas. Es decir, por un lado, cómo se observa el mundo y por el otro lado, cuál es la visión que se tiene del hombre. A una de estas visiones se le conoce como realismo político y a la otra se le conoce como idealismo político. Así, el realismo político es una visión centrada en torno a la tensión y a la lucha como momento político, que encierra una concepción del mundo dominado por constantes antagonismos, y el hombre como un ser esencialmente malo, es decir, egoísta. Esta visión es altamente predominante en las relaciones internacionales, es decir, en las relaciones entre estados. Generalmente, dentro de los estados, también existe esta visión o esta forma de hacer política o de ver la política, pero mucho más controlada, mucho más ordenada. Entre los autores que son más reconocidos o que han dado forma a esta visión tenemos a Tucídides, a Polibio, a Thomas Hobbes, a Maquiavelo y otros muchos autores.
La otra visión es el idealismo político, y el idealismo está centrado en torno al orden y a la paz como momento estático. Tienden a ver al mundo como dotado de un orden permanente, que no es creado por la lucha, sino que es alcanzado por medio de la razón. Quienes de alguna manera han dado forma a este pensamiento en sus orígenes tenemos a Sócrates y a Platón. Estas son dos visiones extremas que han predominado dentro de la ciencia política y también dentro de la práctica política. No obstante, ellas no se manifiestan de manera pura o de manera absoluta, sino que podemos encontrar de repente un Estado que dentro de su política interna pueda tener un ordenamiento político que vaya más acorde con el idealismo político y hacia el exterior tenga un tipo de concepción mucho más realista, es decir, basada en el uso del poder. La política como lucha gira en torno al poder y al hacerlo tiene un supuesto despliegue de voluntad. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de poder? Cuando decimos que esa política está basada en el poder, nos referimos a que tiene la capacidad para llevar a cabo alguna acción. Es decir, el poder político remite a la capacidad de influir en el comportamiento y en el pensamiento de los otros, hacer que el otro haga lo que se quiere que se haga. Se dice generalmente que esta idea de la política es propia de épocas críticas, en las que se pretende poner al desnudo o desenmascarar las apariencias de la cosa. Pero una vez puestas las cosas en claro, puede servir tanto a una tendencia conservadora como a una tendencia revolucionaria. Es decir, si entendemos que en un momento de crisis política, en un entorno determinado, encontramos dos fuerzas que están en pugna. Una fuerza que es conservadora, es decir, la que está en el poder, la que mantiene el status quo, y una fuerza que es opositora, una fuerza que le está desenmascarando y tratando de hacerse con el poder para establecer otro sistema de valores. Generalmente, esas fuerzas opositoras intentan llegar a alcanzar su objetivo a través de una revolución. Pero una vez que estas fuerzas llegan al poder, se convierten en conservadoras, es decir, tratan de mantener nuevamente el status quo y tratan de utilizar todo el poder para mantener a sus fuerzas opositoras, anteriormente conservadoras, al margen o sometidas para que no transgredan el nuevo orden. La mayoría de las teorías tienden a integrar los 6 momentos de la política en una relación dialéctica. Podemos encontrar entonces estos conceptos antagónicos trabajando en conjunto. Por un lado, paz versus lucha, justicia versus poder, razón versus voluntad. Desde el Renacimiento hasta el siglo XVII predominó la idea realista de la política, como poder, lucha y voluntad, destacando las ideas de Maquiavelo y Hobbes. Luego, durante la última etapa del siglo XVII, comienza a dominar la idea de que hay orden y armonía natural en las cosas, que no son creadas por la voluntad del hombre. La misión de la política en ese sentido consiste en la adaptación de la convivencia a ese orden natural, justo y racional de las cosas, sobre el que se basa la legitimidad del poder. Destacan las ideas de John Locke, Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau,
entre otros pensadores. Igualmente, una vez entrado en el siglo XX, sigue predominando la idea del realismo político con algunos momentos coyunturales en los que el idealismo ha tomado el liderazgo, digamos, como idea importante para mantener la paz. Especialmente esto lo podemos observar después de la Primera Guerra Mundial. Las consideraciones sobre la política nos muestran, por un lado, que cada una de estas concepciones se han desarrollado dentro de ciertos contextos históricos y en conexión con unos intereses determinados. Que en la realidad los conceptos asociados a la política no están actuando de manera aislada, sino que se dan en una especie de correlación dialéctica. Esto ocurre tanto en lo individual como en lo colectivo. El hombre no es completamente malo o completamente bueno, sino que tiende a manifestar ambos aspectos y en ciertas circunstancias inclinarse hacia un lado o hacia el otro. La persona que hace o que padece la política lleva consigo también esta tensión. Por un lado, la lucha, sea impuesta o voluntaria, y el anhelo de paz. Por el otro, el sentimiento de justicia y el impulso hacia el poder, al igual que la voluntad que lleva a la afirmación de la personalidad y a la razón. Esto es lo que hace a la vida humana sumamente problemática. De igual manera, en lo colectivo también se produce esta unidad tensa. La lucha por el poder e intento de construir un orden de paz, estabilidad, libertad y prosperidad en el que se desarrolle la convivencia humana son dos polos que están allí de manera indispensable e inseparable. Ambos términos son parte integrante y esencial de la ecuación política, y ambos responden a nuestra profunda realidad humana. Ansiamos la perfección, somos inconformes y aspiramos a salir adelante, explorar nuevas vías y abrir nuevas perspectivas. Pero no podemos abandonar plenamente nuestra condición, que impone limitaciones y restricciones, y que en ocasiones genera verdaderas tragedias humanas. No es posible construir un sistema de valores configurados mediante un ideal de justicia sin que haya detrás un poder capaz de quebrantar las resistencias que se les oponen, que defina de manera imperativa lo que es valioso y que tome a su cargo la transformación de la realidad social. La paz no puede agotarse en la pacificación o exclusión de la violencia. Solo puede conseguirse en la medida en que logre que la disposición efectiva a la violencia se concentre en un poder lo suficientemente fuerte para mantener a los demás dentro de un ámbito limitado. Solo un orden sentido como justo puede excluir los motivos de enemistad existentes. Solo él puede ser un orden cierto de mando y de obediencia. Solo él puede afianzar el poder. La lucha es un componente necesario de la existencia humana. Esta puede desarrollarse en distintos planos y frente a distintas resistencias. También son distintos los instrumentos de lucha. Unos pueden ser violentos y otros no violentos. El orden político puede entonces proclamar una esfera ajena a la lucha en todas sus formas y eliminar total o parcialmente los medios violentos de la lucha, de manera que la convivencia sea cada vez más posible. Y eso requiere de una voluntad política y del uso de la razón. El uso de la razón es el que permite al hombre pensar y reconocer que las cosas se pueden hacer de manera distinta, que se puede civilizar la lucha y que se pueden minimizar los impactos negativos que esa lucha genera en la colectividad.